La conquista del pan. Kropotkin. Capítulo 3. El comunismo anarquista. 1. Toda sociedad que rompa con la propiedad privada se verá en el caso de organizarse en comunismo anarquista. Hubo un tiempo en que una familia de aldeanos podía considerar el trigo que cultivaba y las vestiduras de lana tejidas en casa como productos de su propio trabajo. Aun entonces, esta creencia no era del todo correcta. Había caminos y puentes hechos en común, pantanos desecados por un trabajo colectivo y pastos comunes cercados por setos que todos costeaban. Una mejora en las artes de tejer, o en el modo de tintar los tejidos, aprovechaba a todos. En aquella época, una familia campesina no podía vivir, sino a condición de encontrar apoyo en la ciudad, en el municipio. Los italianos que morían de cólera cavando el canal de Suez, o de anemia en el túnel de San Gotardo, y los americanos cegados por las granadas en la guerra abolicionista de la industria algodonera en Francia, y en Inglaterra no menos que las jóvenes que se vuelven cloróticas en las manufacturas de Manchester, o de Rouen, o el ingeniero autor de alguna mejora en la maquinaria de tejer. Situándonos en este punto de vista general y sintético de la producción, no podemos admitir con los colectivistas que una remuneración proporcional a las horas de trabajo aportadas por cada uno en la producción de las riquezas pueda ser un ideal, ni siquiera un paso adelante hacia ese ideal. Sin discutir aquí si realmente el valor de cambio de las mercancías se mide en la sociedad actual por la cantidad de trabajo necesario para producirlas según los han afirmado Smith y Ricardo, cuya tradición ha seguido Marx. Bástenos decir que el ideal colectivista nos parecería irrealizable en una sociedad que considerase los instrumentos de producción como un patrimonio común. Basada en este principio, veríase obligada a abandonar en el acto cualquier forma de salario. Estamos convencidos de que el individualismo mitigado del sistema colectivista no podría existir, junto con el comunismo parcial de la posesión por todos del suelo y de los instrumentos del trabajo. Una nueva forma de posesión requiere una nueva forma de retribución. Una forma nueva de producción no podría mantener la antigua forma de consumo, como no podría amoldarse a las formas antiguas de organización política. El salario ha nacido de la apropiación personal del suelo y de los instrumentos para la producción por parte de algunos. Era la condición necesaria para el desarrollo de la producción capitalista. Morirá con ella, aunque se trate de disfrazarla bajo la forma de bonos de trabajo. La posesión común de los instrumentos de trabajo traerá consigo necesariamente el goce en común de los frutos de la labor común. Sostenemos, no solo que es deseable el comunismo, sino que hasta las actuales sociedades, fundadas en el individualismo, se ven obligadas de continuo a caminar hacia el comunismo. El desarrollo del individualismo, durante los 3 últimos siglos, se explica, sobre todo, por los esfuerzos del hombre, que quiso prevenirse contra los poderes del capital y del Estado. Creyó por un momento, y así lo han predicado los que formulaban su pensamiento, por el que podía libertarse por completo del Estado y de la sociedad. Mediante el dinero, decía, puedo comprar todo lo que necesite. Pero el individuo ha tomado mal camino, y la historia moderna le conduce a confesar que sin el concurso de todos no puede nada, aunque tuviese atestadas de oro sus arcas. Junto a esa corriente individualista, vemos en toda la historia moderna, por una parte, la tendencia a conservar todo lo que queda del comunismo parcial de la antigüedad, y por otra restablecer el principio comunista en las mil y mil manifestaciones de la vida. En cuanto los municipios de los siglos X, sí, consiguieron emanciparse del señor laico religioso, dieron inmediatamente gran extensión al trabajo en común, al consumo en común. La ciudad era la que fletaba buques y despachaba caravanas para el comercio lejano, cuyos beneficios eran para todos y no para los individuos. También compraba las provisiones para sus habitantes. Las huellas de esas instituciones se han mantenido hasta el siglo VI. Y los pueblos conservan religiosamente el recuerdo de ellas en sus leyendas. Todo eso ha desaparecido. Pero el municipio rural aún lucha por mantener los últimos vestigios de ese comunismo,
y lo consigue mientras el Estado no vierte su abrumadora espada en la balanza. Al mismo tiempo surgen, bajo mil diversos aspectos, nuevas organizaciones basadas en el mismo principio de a cada uno según sus necesidades, porque sin cierta dosis de comunismo, no podrían vivir las sociedades actuales. El puente, por cuyo paso pagaban en otro tiempo los transeúntes, se ha hecho de uso común. El camino que, antiguamente se pagaba a tanto la legua, ya no existe más que en Oriente. Los museos, las bibliotecas libres, las escuelas gratuitas, las comidas comunes para los niños, los parques y los jardines abiertos para todos, las calles empedradas y alumbradas, libres para todo el mundo. El agua enviada a domicilio, y con tendencia general a no tener en cuenta la cantidad consumida. He aquí otras tantas instituciones fundadas en el principio de tomad lo que necesitéis. Los tranvías y ferrocarriles introducen ya el billete de abono mensual o anual, sin tener en cuenta el número de viajes. Y recientemente toda una nación, Hungría, ha introducido en su red de ferrocarriles el billete por zonas, que permite recorrer 500 o 1000 kilómetros por el mismo precio. Tras de esto, no falta mucho para el precio uniforme, como ocurre en el servicio postal. En todas estas innovaciones, y otras mil, hay la tendencia a no medir el consumo. Hay quien quiere recorrer 1000 leguas, y otro solamente 500. Esas son necesidades personales, y no hay razón alguna para hacer pagar a uno doble que a otro, solo porque sea 2 veces más intensa su necesidad. Hay también la tendencia a poner las necesidades del individuo por encima de la evaluación de los servicios que haya prestado, o que preste algún día a la sociedad. L1 llegase a considerar la sociedad como un todo, cada una de cuyas partes está tan íntimamente ligada con las demás, que el servicio prestado a tal o cual individuo es un servicio prestado a todos. Cuando acudes a una biblioteca pública, por ejemplo, las de Londres o Berlín, el bibliotecario nos pregunta qué servicio habéis dado a la sociedad para daros el libro, o los 100 libros que le pidáis, y si es necesario, os ayuda a buscarlos en el catálogo. Mediante un derecho de entrada único, la sociedad científica abre sus museos, jardines, bibliotecas, laboratorios, y da fiestas anuales a cada uno de sus miembros, ya sea un Darwin o un simple aficionado. En San Petersburgo, si perseguís un invento, vais a un taller especial, donde os ofrece en sitio, un banco de carpintero, un torno de mecánico, todas las herramientas necesarias, todos los instrumentos de precisión, con tal de que sepáis manejarlos, y se os deja trabajar todo lo que gustéis. Ahí están las herramientas. Interesad a amigos por vuestra idea, asociaos a otros amigos de diversos oficios, si no preferís trabajar solos. Inventad la máquina, o no inventéis nada, eso es cosa vuestra. Una idea os conduce, y es o basta. Los marinos de una falúa de salvamento no preguntan sus títulos a los marineros de un buque náufrago. Lanzan su embarcación, arriesgan su vida entre las olas furibundas, y algunas veces mueren por salvar a unos hombres a quienes no conocen siquiera. ¿Y para qué necesitan conocerlos? Les hacen falta nuestros servicios. Son seres humanos. ¿Es o basta? Su derecho queda asentado. Salvémoslos. Que mañana una de nuestras grandes ciudades, tan egoístas en tiempos corrientes, sea visitada por una calamidad cualquiera, por ejemplo, un sitio, y esa misma ciudad decidirá que las primeras necesidades que se han de satisfacer son las de los niños y los viejos, sin informarse de los servicios que hayan prestado, o presten a la sociedad. Es preciso ante todo mantenerlos, cuidar a los combatientes independientemente de la valentía o de la inteligencia demostradas por cada uno de ellos, y hombres y mujeres a millares rivalizarán en abnegación por cuidar a los heridos. Existe la tendencia. Se acentúa en cuanto quedan satisfechas las más imperiosas necesidades de cada uno, a medida que aumenta la fuerza productora de la humanidad. Acentúase aún más cada vez que una gran idea ocupa el puesto de las mezquinas preocupaciones de nuestra vida cotidiana. El día en que devolviesen los instrumentos de producción a todos,
en que las tareas fuesen comunes, y el trabajo, ocupando el sitio de honor en la sociedad, produjese mucho más de lo necesario para todos. ¿Cómo dudar de que esta tendencia ensanchará su esfera de acción hasta llegar a ser el principio mismo de la vida social? Por esos indicios, somos del parecer de que, cuando la revolución haya quebrantado la fuerza que mantiene el sistema actual, nuestra primera obligación será realizar inmediatamente el comunismo. Pero nuestro comunismo no es el de los falansterianos ni el de los teóricos autoritarios alemanes, sino el comunismo anarquista, el comunismo sin gobierno, el de los hombres libres. Esta es la síntesis de los dos fines perseguidos por la humanidad a través de las edades: la libertad económica y la libertad política. 2. Tomando la anarquía como ideal de la organización política, no hacemos más que formular también otra pronunciada tendencia de la humanidad. Cada vez que lo permitía el curso del desarrollo de las sociedades europeas, estas sacudían el yugo de la autoridad y esbozaban un sistema basado en los principios de la libertad individual. Y vemos en la historia que los períodos durante los cuales fueron derribados los gobiernos a consecuencia de revoluciones parciales o generales, han sido épocas de repentino progreso en el terreno económico e intelectual. Ya es la independencia de los municipios, cuyos monumentos fruto del trabajo libre de asociaciones libres, no han sido superados desde entonces. Ya es el levantamiento de los campesinos, que hizo la reforma, y puso en peligro el papado. Ya la sociedad libre en los primeros tiempos fundada al otro lado del Atlántico por los descontentos que huyeron de la vieja Europa. Y si observamos el desarrollo presente de las naciones civilizadas, vemos un movimiento cada vez más acentuado en pro de limitar la esfera de acción del gobierno, y dejar cada vez mayor libertad al individuo. Esta es la evolución actual, aunque dificultada por el farrago de instituciones y preocupaciones heredadas de lo pasado. Lo mismo que todas las evoluciones, no espera más que la revolución para barrer las viejas ruinas que le sirven de obstáculo, tomando libre vuelo en la sociedad regenerada. Después de haber intentado largo tiempo resolver el insoluble problema de inventar un gobierno que obligue al individuo a la obediencia, sin cesar de obedecer a aquel también a la sociedad, la humanidad intenta libertarse de toda especie de gobierno, y satisfacer sus necesidades de organización, mediante el libre acuerdo entre individuos y grupos que persigan los mismos fines. La independencia de cada mínima unidad territorial es ya una necesidad apremiante. El común acuerdo reemplaza a la ley, y pasando por encima de las fronteras, regula los intereses particulares con la mira puesta en un fin general. Todo lo que en otro tiempo se tuvo como función del gobierno, se le disputa hoy, acomodándose más fácilmente y mejor, sin su intervención. Estudiando los progresos hechos en este sentido, nos vemos llevados a afirmar que la humanidad tiende a reducir a cero la acción de los gobiernos, esto es, a abolir el Estado, esa personificación de la injusticia, de la opresión y del monopolio. Ciertamente que la idea de una sociedad sin Estado provocará por lo menos tantas objeciones como la economía política de una sociedad sin capital privado. Todos hemos sido amamantados con prejuicios acerca de las funciones providenciales del Estado. Toda nuestra educación, desde la enseñanza de las tradiciones romanas hasta el Código de Bizancio, que se estudia con el nombre de Derecho Romano, y las diversas ciencias profesadas en las universidades, nos acostumbran a creer en el gobierno y en las virtudes del Estado-providencia. Para mantener este prejuicio, se han inventado y enseñado sistemas filosóficos. Con el mismo fin, se han dictado leyes. Toda la política se funda en ese principio, y cada político, cualquiera que sea su matiz, dice siempre al pueblo: dame el poder. Quiero y puedo librarte de las miserias que pesan sobre ti. Abrid cualquier libro de sociología, de jurisprudencia, y encontraréis en él siempre al gobierno, con su organización y sus actos, ocupando tan gran lugar, que nos acostumbramos a creer que fuera del gobierno y de los hombres de Estado ya no hay nada. La prensa repite en todos los tonos la misma cantinela. Columnas enteras se consagran a las discusiones parlamentarias, a las intrigas de los políticos.
Apenas si se advierte la inmensa vida cotidiana de una nación en algunas líneas que tratan de un asunto económico, a propósito de una ley, o en la sección de noticias, o en la de sucesos del día. Y cuando leéis esos periódicos, lo que menos pensáis es en el inmenso número de seres humanos que nacen y mueren, trabajan y consumen, conocen los dolores, piensan y crean, más allá de esos personajes de estorbo, a quienes se glorifica hasta el punto de que sus sombras, agrandadas por nuestra ignorancia, cubran y oculten a la humanidad. Y sin embargo, en cuanto se pasa del papel impreso a la vida misma, en cuanto se echa una ojeada a la sociedad, salta a la vista la parte infinitesimal que en ella representa el gobierno. Balzac había hecho notar ya cuántos millones de campesinos permanecen durante toda su vida sin conocer nada del Estado, excepto los impuestos que están obligados a pagarle. Diariamente se hacen millones de tratos sin que intervenga el gobierno, y los más grandes de ellos, los del comercio y la bolsa, se hacen, de modo que ni siquiera se podría invocar al gobierno si una de las partes contratantes tuviese la intención de no cumplir sus compromisos. Hablad con un hombre que conozca el comercio, y os dirá que los cambios operados todos los días entre comerciantes serían de absoluta imposibilidad si no tuvieran por base la confianza mutua, la costumbre de cumplir su palabra, el deseo de no perder el crédito, bastan ampliamente para sostener esa honradez comercial. El mismo que sin el menor remordimiento envenena a sus parroquianos con infectas drogas cubiertas de etiquetas pomposas, tiene como empeño de honor el cumplir sus compromisos. Pues bien, si esa moralidad relativa ha podido desarrollarse, hasta en las condiciones actuales, cuando el enronquecimiento es el único móvil y el único objetivo, podemos dudar que no progrese rápidamente, en cuanto ya no sea la base fundamental de la sociedad la apropiación de los frutos de la labor ajena. Hay otro rasgo característico de nuestra generación, que aún habla mejor en pro de nuestras ideas, y es el continuo crecimiento del campo de las empresas debidas a la iniciativa privada, y el prodigioso desarrollo de todo género de agrupaciones libres. Estos hechos son innumerables, y tan habituales, que forman la esencia de la segunda mitad de este siglo, aun cuando los escritores de socialismo y de política los ignoran, prefiriendo hablarnos siempre de las funciones del gobierno. Estas organizaciones, libres y variadas hasta lo infinito, son un producto tan natural, crecen con tanta rapidez, y se agrupan con tanta facilidad, son un resultado tan necesario del continuo crecimiento de las necesidades del hombre civilizado, y reemplazan con tantas ventajas a la injerencia gubernamental, que debemos reconocer en ellas un factor cada vez más importante en la vida de las comunidades. Si no se extienden aún al conjunto de las manifestaciones de la vida, es porque hallan un obstáculo insuperable en la miseria del trabajador, en las castas de la sociedad actual, en la apropiación privada del capital colectivo, en el Estado. Abolid esos obstáculos, y las veréis cubrir el inmenso dominio de la actividad de los hombres civilizados. La historia de los 50 años últimos es una prueba de la impotencia del gobierno representativo para desempeñar las funciones con que se le ha querido revestir. Algún día se citará el siglo VI como la fecha del aborto del parlamentarismo. Esta impotencia es tan evidente para todos, son tan palpables las faltas del parlamentarismo y los vicios fundamentales del principio representativo, que los pocos pensadores que han hecho su crítica J. Stuart Mill, la verdad no han tenido más que traducir el descontento popular. Es absurdo nombrar a algunos hombres, y decirles: hacednos leyes acerca de todas las manifestaciones de nuestra vida, aunque cada uno de vosotros las ignore. Se empieza a comprender que el gobierno de las mayorías parlamentarias significa el abandono de todos los asuntos del país a los que forman las mayorías en la Cámara y en los comicios a los que no tienen opinión. La Unión Postal Internacional, las uniones de ferrocarriles, las sociedades sabias, dan el ejemplo de soluciones halladas por el libre acuerdo, en vez de por la ley. Cuando grupos diseminados por el mundo quieren llegar hoy a organizarse para un fin cualquiera, no nombran un parlamento internacional de diputados para todo, y a quienes se les diga: votadnos leyes, las obedeceremos.
Cuando no se pueden entender directamente, o por correspondencia, envían delegados que conozcan la cuestión especial que va a tratarse, y les dicen: procurad poneros de acuerdo acerca de tal asunto, y volved luego no con una ley en el bolsillo, sino con una proposición de acuerdo, que aceptaremos, o no aceptaremos. Así es como obran las grandes sociedades industriales y científicas, las asociaciones de todas clases, que hay en gran número en Europa y en los Estados Unidos. Y así deberá obrar la sociedad libertada. Para realizar la expropiación, les será absolutamente imposible organizarse bajo el principio de la representación parlamentaria. Una sociedad fundada en la servidumbre podrá conformarse con la monarquía absoluta. Una sociedad basada en el salario y en la explotación de las masas por los detentadores del capital se acomoda con el parlamentarismo. Pero una sociedad libre que vuelva a entrar en posesión de la herencia común tendrá que buscar en el libre agrupamiento y en la libre federación de los grupos una organización nueva que convenga a la nueva fase económica de la historia. Fin del capítulo 3. El comunismo anarquista.